¿Qué se esconde detrás de un rostro curtido por el sol y unas manos encallecidas por la faena de toda una vida? Para la mayoría de la gente que se cruzaba con don Ramiro Vargas en su tranquilo pueblo de pescadores, la respuesta era sencilla. Solo un anciano, un hombre de 70 años cuya época de gloria ya se la habían llevado las mareas. Nadie podría imaginar que, bajo sus ropas sencillas y desgastadas, latía el corazón del más grande ingeniero naval de su generación. En su modesta casa, que olía a sal y a mar, las paredes no ostentaban oro, sino tesoros de un valor incalculable, los planos enmarcados de yates que revolucionaron la industria, obras de arte de tecnología y diseño. La mayor de ellas, su obra maestra, no se guardaba en un marco, sino en un lugar sagrado de su memoria, el Sol de México, el yate más lujoso que el mundo jamás había conocido. Ramiro vivía en un exilio autoimpuesto, un gigante anónimo que observaba el mundo desde lejos, guardando el secreto de su genialidad como quien atesora una vieja canción de amor. La tranquilidad de aquella mañana se vio rota por el zumbido de un televisor antiguo en una pequeña cafetería local. Un reportaje mostraba imágenes deslumbrantes del Sol de México, anclado majestuosamente en las aguas azul turquesa de Cancún. Cada curva del casco, cada detalle de la cubierta que brillaba bajo el sol caribeño, era una afilada punzada de nostalgia en el pecho de Ramiro. Aquella no era solo una embarcación, era su hija de acero y sueños, la materialización de décadas de noches en vela, de cálculos y de pasión, una fuerza irresistible, un deseo paternal de sentir el tacto de su creación, se apoderó de su ser. Con lo poco que tenía en el bolsillo, emprendió el viaje, no como un millonario que regresa a su imperio, sino como el humilde pescador que aparentaba ser. Al llegar a la marina de lujo, un mundo de opulencia que él mismo había ayudado a construir, su corazón se aceleró. Allí estaba, el Sol de México, más imponente y magnífico que en cualquier plano. Sus ojos se llenaron de lágrimas y sus pies lo llevaron lentamente hacia el muelle con un único y puro deseo: tocar el casco, sentir la vida que él había insuflado en aquel gigante dormido. Con el alma suspendida en un instante de pura conexión, Ramiro extendió su mano temblorosa, los dedos a punto de rozar la fría y perfecta superficie del casco. Era un gesto sagrado, un bautismo silencioso entre el Creador y su creación. Pero justo cuando la yema de sus dedos estaba a un suspiro del acero, una voz dura y arrogante, afilada como un cristal roto, cortó el aire y profanó el momento. «Oye, viejo, ¿qué demonios crees que haces?». La voz pertenecía a Alejandro Morales, un joven cuya riqueza era tan evidente como su desdén por el mundo. Lucía un reloj de oro que destellaba con insolencia bajo el sol, el cabello peinado hacia atrás con una perfección calculada y una sonrisa burlona plantada en su rostro bronceado. A su lado, un grupo de amigos rieron, un coro de superficialidad que se alimentaba de la humillación ajena. Alejandro miró las ropas gastadas de Ramiro, sus sandalias viejas y sus manos de trabajador, y un gesto de asco se dibujó en su cara. «No se permite tocar la mercancía, vagabundo. ¿Acaso crees que este es un museo para pordioseros?». Por dentro, Ramiro no sintió rabia, sino un dolor agudo y helado, como si una daga le atravesara el orgullo. Era el dolor de un padre al que le niegan el abrazo de un hijo. La crueldad de noche. Alejandro necesitaba un público, y él estaba decidido a dar un espectáculo. Disfrutando del silencio humillado del anciano, dio un paso adelante y empujó a Ramiro por el hombro, un acto de desprecio físico que lo hizo trastabillar. «Te lo diré una vez más, lárgate de aquí. Esta marina no es para gente como tú, contaminas el aire con tu pobreza». A unos metros de distancia, observando la escena con una creciente incomodidad, se encontraba Sofía Navarro,
Como organizadora del próximo evento de Mindonesia, Gala a bordo del yate estaba allí para supervisar los preparativos. Su elegante traje profesional contrastaba violentamente con la crueldad que presenciaba. En su interior se libraba una batalla. La decencia le gritaba que interviniera, que defendiera a aquel hombre indefenso de la arrogancia de Alejandro. Sin embargo, el miedo la paralizó. Alejandro era el hijo de un cliente poderoso, y un enfrentamiento podría costarle el contrato, su reputación, todo por lo que había trabajado tan duro. Así que permaneció en silencio, una testigo cobarde, y ese silencio pesó en su conciencia como una piedra. Ramiro, sin decir una palabra, se enderezó, clavó una mirada profunda y penetrante en los ojos de Alejandro, una mirada que el joven no pudo descifrar, pero que lo inquietó, y dándose la vuelta, se marchó. El dolor en su corazón no había desaparecido, pero ahora ardía junto a una nueva llama, la fría y lúcida determinación de enseñarles a todos que el verdadero valor de un hombre no se puede medir con dinero. Mientras se alejaba de la opulencia de la marina, Ramiro no buscó consuelo en la rabia. La ira era un sentimiento burdo, un motor impreciso para un hombre cuya vida se había regido por la exactitud y el diseño. En su lugar, encontró un banco solitario en un malecón polvoriento, lejos del brillo y el glamour, donde solo el sonido de las olas y el graznido de las gaviotas le hacían compañía. Se sentó y observó el horizonte, y en la inmensidad del mar vio un reflejo de su propia vida, una fuerza creadora, vasta y profunda, que era juzgada solo por su superficie. La humillación que había sufrido no era un ataque personal, era un síntoma de una enfermedad más profunda, una sociedad que había aprendido a valorar el precio de las cosas, pero había olvidado el valor de todo lo demás. Pensó en las miles de horas que había invertido, en el alma que había vertido en cada línea y cada cálculo del Sol de México, solo para que su obra maestra se convirtiera en el juguete de niños arrogantes como Alejandro. Fue entonces cuando la determinación se cristalizó en su mente. No buscaría venganza, buscaría la justicia poética. Usaría el escenario que ellos mismos habían montado, el brillante yate, para dar una lección que el dinero no podía comprar. Y para ello no necesitaba la fuerza, sino el intelecto, el único poder que nadie le podía arrebatar. Sacó de su cartera un viejo trozo de papel arrugado, donde guardaba un número de teléfono que no había marcado en más de una década. Con la parsimonia de quien mueve una pieza clave en una partida de ajedrez, encontró un teléfono público y marcó. Al otro lado de la línea, tras unos segundos de confusión, la voz de un alto ejecutivo de la naviera sonó formal y distante. «Diga». Ramiro hizo una pausa y luego pronunció su nombre con una calma que desmentía la tempestad de su plan. «Habla el ingeniero Ramiro Vargas». Un silencio pesado, cargado de incredulidad y asombro, cayó al otro lado de la línea. El nombre de Ramiro Vargas era una leyenda en la compañía, el fantasma de la genialidad sobre la que se había construido su reputación. Sin dar explicaciones sobre su larga ausencia ni sobre el incidente en la marina, Ramiro fue directo al grano. «He sabido que habrá una gala a bordo del Sol de México. Necesito una invitación». No fue una petición, fue una declaración. La noticia de la llamada corrió como la pólvora por las oficinas corporativas, generando una ola de conmoción y nerviosismo. ¿Por qué ahora? ¿Qué significaba esto? Nadie se atrevió a cuestionarlo. El nombre de Ramiro Vargas era una llave maestra, capaz de abrir cualquier puerta sin necesidad de justificación. La invitación, la más exclusiva de todas, fue emitida de inmediato, sellando sin saberlo el primer acto de la magistral lección del ingeniero. Los días previos a la gala se convirtieron en un torbellino de actividad febril a bordo del Sol de México.
Sofía Navarro estaba en su elemento, moviéndose por las cubiertas con la gracia de una directora de orquesta sinfónica, coordinando ejércitos de floristas, chefs y técnicos. Cada detalle, desde el brillo de la cristalería hasta el ángulo de las luces, era supervisado por su mirada perfeccionista. Esta gala era la culminación de meses de trabajo, la oportunidad de oro para cimentar su reputación como la mejor organizadora de eventos de lujo de todo Cancún. La presión era inmensa, los invitados eran magnates, príncipes y millonarios de todo el mundo, y el más mínimo error podría significar el fin de su carrera. Sin embargo, en los escasos momentos de silencio, cuando se detenía a mirar el mar, la imagen de aquel anciano humillado en el muelle volvía a su mente como un fantasma persistente. Se decía a sí misma que había hecho lo correcto, que en su mundo no había lugar para la sensiblería, pero no podía sacudirse la sensación de vergüenza por su propia inacción. La mirada digna y herida de ese hombre era una espina clavada en su conciencia, un recordatorio incómodo de la clase de persona en la que temía convertirse. La víspera del evento, el desastre golpeó. Comenzó como una vibración casi imperceptible, un leve temblor en el suelo que la mayoría atribuyó a los generadores. Pero la vibración no cesó. Al contrario, se intensificó, transformándose en un zumbido grave y profundo que resonaba por todo el casco de la nave. Una nota discordante en la sinfonía de la perfección. El pánico comenzó a extenderse silenciosamente entre la tripulación. El ingeniero jefe y su equipo, hombres con décadas de experiencia, estaban desconcertados. Pasaron horas realizando diagnósticos, revisando cada motor y cada sistema, pero no encontraban la causa del problema. La situación se volvió crítica cuando el capitán, un hombre de rostro severo, informó a Sofía de la gravedad del asunto. Si no resolvían la vibración, la gala tendría que ser cancelada. La idea de un fallo técnico en el yate más avanzado del mundo era una catástrofe publicitaria. Para Sofía, era el apocalipsis. Vio cómo su obra maestra, su trampolín al éxito, se desmoronaba ante sus ojos. Desesperada, salió a la cubierta para tomar aire, con el corazón martilleándole en el pecho y las lágrimas de frustración amenazando con brotar. Miró hacia la costa, sintiéndose completamente derrotada, rezando por un milagro que sabía que no llegaría. Derrotada, Sofía se apoyó en la barandilla, dejando que la brisa marina le secara las lágrimas de frustración que no se había permitido derramar. Fue entonces cuando su mirada se fijó en una figura solitaria al final del muelle, un hombre inmóvil que observaba el yate con una intensidad casi sobrenatural. Había algo en su postura, una familiaridad en la forma en que se erguía frente al gigante de acero, que la atrajo inexplicablemente. Movida por un impulso que no podía entender, una mezcla de culpa y una extraña necesidad de escapar de la atmósfera tóxica del barco, bajó a tierra en una pequeña lancha. A medida que se acercaba, su corazón dio un vuelco al reconocerlo. Era el anciano pescador. Estaba allí, de pie, con la cabeza ligeramente inclinada, como un médico escuchando la respiración enferma de un paciente. No parecía notar su presencia. Toda su atención, toda su alma estaba conectada con el sol de México. Sofía se acercó con sigilo, y las palabras brotaron de sus labios antes de que pudiera detenerlas, un susurro cargado de remordimiento. «Señor, yo lamento muchísimo lo que pasó el otro día. El comportamiento de Alejandro fue imperdonable». Ramiro apenas giró la cabeza. Sus ojos nunca abandonaron el yate, pero asintió levemente, un gesto de aceptación que la desarmó por su simpleza. Era como si el insulto de Alejandro fuera insignificante comparado con el dolor que sentía por su barco.
En un acto de absoluta desesperación, sin saber por qué se lo contaba a un extraño, Sofía confesó su propia crisis. «Todo es un desastre», dijo con la voz quebrada. «Hay una vibración en el casco, un zumbido que nadie puede explicar. Los ingenieros no saben qué hacer y van a cancelar mi evento, todo mi trabajo arruinado». Ramiro, por primera vez, se giró para mirarla directamente a los ojos. Su mirada ya no era la de un anciano humilde, sino la de un experto, penetrante y analítica. Su voz, ahora firme y precisa, la sorprendió. «¿La vibración es constante o aumenta con las revoluciones del motor?» Sofía, atónita, balbuceó que era constante. Él asintió lentamente. «No es el motor, es el sistema de estabilización. Dígale a su ingeniero que revise los cojinetes del eje de estribor. El estabilizador giroscópico de este modelo, el K7, puede descalibrarse si hay una fluctuación de energía en el arranque. Esto sobrecarga el eje y produce un zumbido armónico. Deben apagarlo, purgar el sistema hidráulico manualmente y reiniciar el giroscopio desde el panel de control secundario. Es un defecto de diseño que solo yo conozco». Dicho esto, le dio la espalda y comenzó a alejarse tranquilamente por el muelle, dejándola petrificada. Las palabras «eje de estribor», «giroscopio K7», «defecto de diseño que solo yo conozco», resonaban en la mente de Sofía como un trueno. ¿Cómo podía un simple pescador saber eso? Una sospecha increíble, imposible y a la vez lógica comenzó a florecer en su mente. Agarrando esas palabras como si fueran un salvavidas, corrió de vuelta al yate, con el corazón latiendo desbocado, no solo con la esperanza de salvar su evento, sino con la certeza de que acababa de tropezar con un misterio mucho más grande. Sofía irrumpió en la sala de máquinas como un huracán de seda y determinación. El aire era denso, caliente y olía a ozono y metal. Encontró al ingeniero jefe, un hombre corpulento de bigote canoso y una expresión de perpetua irritación, inclinado sobre una pantalla de diagnóstico. Sin aliento, Sofía repitió las instrucciones del anciano palabra por palabra, su voz resonando con una urgencia que no admitía réplica. El ingeniero la miró primero con confusión y luego con una condescendencia apenas disimulada. «Señorita Navarro, con todo el debido respeto, su trabajo es asegurarse de que el champán esté frío. El mío es mantener a flote esta maravilla de la ingeniería. No voy a perder el tiempo con los delirios de algún viejo borracho que se encontró en el muelle». Pero Sofía se mantuvo firme. La certeza en la voz de aquel hombre había sido demasiado poderosa. Clavó los talones, su miedo reemplazado por una convicción de acero. Ese viejo borracho describió el estabilizador giroscópico K7 y un defecto de diseño que, según él, solo una persona conoce. Ahora, o sigue estas instrucciones, o llamaré personalmente al dueño del yate para informarle que su ingeniero jefe se niega a intentar una solución que podría salvar este evento multimillonario. La amenaza y la especificidad del término K7 borraron la sonrisa de la cara del ingeniero. A regañadientes y murmurando insultos, dio las órdenes. El equipo, con escepticismo, siguió la extraña secuencia. Purgaron el sistema, reiniciaron el giroscopio, y entonces ocurrió el milagro. La vibración cesó. El zumbido se desvaneció, reemplazado por un silencio tan puro y perfecto que resultaba sobrecogedor. El ingeniero jefe se quedó boquiabierto, mirando a Sofía como si fuera una bruja. «¿Pero cómo? Es imposible. ¿Quién se lo dijo?» Sofía no respondió. Simplemente sonrió, pues en su mente todas las piezas del rompecabezas habían encajado. La noche de la gala, el sol de México era una constelación flotante sobre las oscuras aguas de Cancún, un faro de opulencia que atraía las miradas de toda la ciudad.
A bordo, la élite mundial se mezclaba entre risas, el tintineo de copas de cristal y el suave murmullo de conversaciones en una docena de idiomas. Justo en la entrada, recibiendo a los invitados como si fuera el rey de la fiesta, se encontraba Alejandro Morales, disfrutando de la atención. Fue entonces cuando llegó Ramiro. Ya no era el pescador desvalido, sino una figura de dignidad silenciosa. Vestía un traje oscuro, de corte clásico y sin adornos, pero que se ajustaba a su cuerpo con una elegancia que el dinero no puede comprar. Su pelo blanco, peinado con esmero, y sus ojos, que observaban todo con una calma profunda, le daban un aire de autoridad serena. Al presentar su invitación, Alejandro, que no lo reconoció en absoluto, lo detuvo con un gesto de la mano y una sonrisa despectiva. Solo vio a un anciano que desentonaba, un intruso en su paraíso exclusivo. «Un momento, abuelo», dijo, su voz goteando arrogancia. «¿Estás seguro de que estás en el barco correcto? Esta es una fiesta privada, no un asilo». Por un instante fugaz, la determinación de Ramiro flaqueó. La humillación, tan fresca y cortante como la primera vez, le hizo preguntarse si todo aquello valía la pena. El dolor de ser invisible, de ser juzgado y descartado por la misma superficialidad que había venido a desafiar, lo golpeó con fuerza. Ese instante de duda, esa herida reabierta, fue todo lo que necesitó el destino para intervenir. Justo cuando Alejandro se disponía a llamar a seguridad para consumar su pequeño acto de tiranía, una voz clara y firme resonó a sus espaldas. «Alejandro, déjalo en paz. Este señor es mi invitado». Era Sofía. Había estado observando la entrada con el corazón en un puño, esperando y temiendo la llegada del misterioso ingeniero. Al ver la confrontación, toda la cobardía que la había paralizado en el muelle se evaporó, reemplazada por una furia helada y una insobornable necesidad de hacer lo correcto. Caminó hacia ellos, sus tacones marcando un ritmo decidido sobre la cubierta de teca, y se interpuso entre los dos hombres como un escudo humano. La sorpresa en el rostro de Alejandro fue mayúscula. «¿Tu invitado, Sofía? ¿Desde cuándo invitas a pordioseros a eventos de esta categoría? No me digas que has perdido el juicio». Sofía lo miró fijamente, y por primera vez, Alejandro vio en ella no a una empleada eficiente, sino a una mujer con un poder que él no comprendía. «Mi juicio está mejor que nunca», replicó ella, su voz cortante, «y te aseguro que este caballero tiene más derecho a pisar este barco que la mitad de los que están aquí, incluyéndote a ti». Luego se volvió hacia Ramiro y toda su expresión se suavizó, transformándose en una de profundo y sincero respeto. «Señor Vargas, le ruego me disculpe por este lamentable recibimiento. Por favor, sea bienvenido. Lo estábamos esperando». La palabra Vargas, pronunciada con tal reverencia, no significó nada para Alejandro, pero para Ramiro fue como un bálsamo. Miró a la joven y en sus ojos cansados brilló una chispa de gratitud. Su intervención, su inesperado acto de valentía, había reavivado su propósito. Con un leve asentimiento aceptó su alianza. Se enderezó y la figura frágil del anciano desapareció, dejando en su lugar a un hombre cuya presencia llenaba el espacio. Alejandro se quedó atrás, boquiabierto e impotente, mientras Sofía escoltaba personalmente a Vincent Tossiu. Ramiro hacia el salón principal, dejando una estela de murmullos y miradas curiosas a su paso. El déspota había sido desafiado y desautorizado en su propio escenario, y la humillación pública era un veneno que su ego no sabía cómo procesar. Una vez dentro, rodeados por el lujo y la opulencia, Sofía le ofreció una copa a Ramiro. No le hizo preguntas, ya no las necesitaba. Simplemente lo miró a los ojos y le dijo en voz baja: «Gracias. Lo que sea que hizo la vibración, usted salvó mi carrera». Ramiro observó a la multitud que celebraba ajena a todo, dentro de las entrañas de su creación, y respondió
con una calma enigmática que le erizó la piel a Sofía. La noche apenas comienza, señorita Navarro. La noche apenas comienza. Mientras Sofía lo guiaba a través del mar de rostros adinerados, Ramiro se movía con una calma que contrastaba fuertemente con la frenética ostentación que lo rodeaba. No veía el lujo, veía los detalles. Su mirada de ingeniero detectaba una ligera imperfección en la junta de un panel de caoba. Notaba que el sistema de climatización estaba trabajando un 2% por encima de su capacidad óptima debido al exceso de gente, y calculaba mentalmente el estrés que sufría la estructura del piso en el área del bar. Se sentía como un fantasma en su propia casa, un padre observando cómo extraños usaban su hogar sin comprender el amor y el esfuerzo que se había invertido en cada rincón. Las conversaciones que flotaban a su alrededor eran un zumbido hueco de cifras bursátiles, planes de vacaciones extravagantes y quejas triviales. Nadie hablaba de la proeza tecnológica que los mantenía a flote, de la belleza de las líneas del casco o de la silenciosa potencia de los motores que él mismo había diseñado. Para ellos, el yate era solo otro símbolo de estatus, un fondo caro para sus vanidades. Mientras tanto, al otro lado del salón, Alejandro lo observaba con ojos inyectados en furia. La humillación pública a manos de Sofía había encendido una mecha en su interior. «¿Quién diablos es ese viejo?», le siseó a uno de sus amigos. «Quiero que lo averigües todo sobre él. Su nombre, de dónde salió, todo. Apuesto a que es un fraude y voy a disfrutar exponiéndolo frente a todos». Justo cuando la tensión en el salón parecía a punto de estallar, las luces se atenuaron y una figura importante subió a un pequeño podio iluminado. Era el señor Morales padre, el magnate dueño de la naviera y padre de Alejandro, un hombre imponente cuya presencia exigía silencio. La música se apagó y las conversaciones cesaron. El señor Morales sonrió, una sonrisa de poder y satisfacción. «Damas y caballeros, bienvenidos a bordo del Sol de México», comenzó, su voz resonando a través del sistema de sonido. «Esta noche no solo celebramos la inauguración de la embarcación más lujosa del mundo, sino que celebramos el poder de la visión humana». Prosiguió con un discurso sobre la innovación y el liderazgo, pero luego su tono se volvió más solemne. Sin embargo, una obra de arte como esta no nace sola. Nace de una mente brillante, de un genio solitario cuya leyenda creíamos que ya solo pertenecía a los libros de historia. Esta noche, para sorpresa de todos, incluso de mí mismo, tenemos el inmenso y extraordinario honor de tenerlo entre nosotros. Un murmullo de expectación recorrió a la multitud. Alejandro sonrió con suficiencia, creyendo que se refería a algún famoso diseñador italiano. Sofía, de pie junto a Ramiro, sintió que su corazón se detenía. Este era el momento. El señor Morales hizo una pausa dramática buscando un rostro entre la multitud y continuó. «Damas y caballeros, les pido un fuerte aplauso para el cerebro, el corazón y el alma del Sol de México, el legendario ingeniero, don Ramiro Vargas». Por un instante, el nombre Ramiro Vargas quedó suspendido en el aire, una reliquia de una era olvidada que no conectaba con nadie en la sala. Luego, un solitario haz de luz se desvió del podio y viajó a través del salón hasta posarse sobre la figura tranquila del anciano del traje oscuro. Un silencio sepulcral, denso y pesado, cayó sobre la multitud. Se escuchó un jadeo colectivo. Las cabezas giraron al unísono, los ojos se abrieron con incredulidad. Los murmullos se extendieron como un reguero de pólvora. ¿Es él, el viejo de la entrada? No puede ser. Para Alejandro, el mundo se detuvo. El sonido se desvaneció y una sensación de frío glacial le recorrió la espalda. Su sonrisa de superioridad se congeló en una mueca grotesca de horror.
El color desapareció de su rostro, dejando una palidez cadavérica que ni su bronceado perfecto podía ocultar. Miró a su padre, luego al anciano bañado en luz, y de vuelta a su padre, su mente luchando desesperadamente por negar la verdad que lo estaba destrozando por dentro. El vagabundo, el intruso, el hombre al que había humillado y empujado, era la leyenda que su propio padre acababa de anunciar. Sintió cientos de ojos clavados en él, y los susurros de la multitud se transformaron en martillazos que golpeaban su ego hasta hacerlo añicos. Con un sutil gesto de aliento de Sofía, Ramiro comenzó a caminar hacia el podio, cada paso resonando en el silencio como el veredicto de un juez. Ramiro llegó al podio, ajustó el micrófono con una mano firme y esperó a que el silencio fuera absoluto. No recorrió el salón con la mirada. No buscó la aprobación de los ricos y poderosos. En su lugar, fijó sus ojos, penetrantes e implacables, en un solo punto del salón, el rostro descompuesto de Alejandro Morales. Cuando habló, su voz no fue la de un anciano frágil, sino la de un patriarca, calmada, pero con un filo de acero que cortó la respiración de todos los presentes. «Buenas noches», comenzó. «Hace unos días, un viejo pescador vino a este muelle. No era un hombre importante, no tenía dinero ni poder. Solo tenía un deseo simple. Quería tocar el casco del barco que había nacido de sus sueños y de sus manos». Ramiro narraba la historia en tercera persona, pero su mirada acusadora no se apartó de Alejandro ni un segundo. Describió cada insulto, cada palabra de desprecio, la humillación de ser expulsado como basura del lugar que albergaba su mayor orgullo. La multitud escuchaba, cautivada y horrorizada, mientras la verdad de la anécdota se revelaba ante ellos. «A ese viejo le dijeron que contaminaba el aire», continuó Ramiro, su voz ahora con un eco de tristeza y autoridad. «Le dijeron que no pertenecía a este mundo de lujo. Pero hoy, desde este podio, ese viejo les dice a todos: un barco, por muy lujoso que sea, es solo acero y madera sin el alma de su creador. Y un hombre, por muy rico que sea, es solo un cascarón vacío si no tiene respeto por los demás». Las últimas palabras de Ramiro cayeron como una sentencia en el salón enmudecido. Por un largo segundo, nadie se movió. Luego, un aplauso solitario rompió el silencio. Fue Sofía. A su aplauso se unió otro, y luego otro, hasta que una ovación atronadora, genuina y cargada de respeto, llenó cada rincón del Sol de México. La marea social había cambiado con una velocidad brutal. Las miradas que antes eran de curiosidad hacia Ramiro, ahora eran de profunda admiración, mientras que las que se dirigían a Alejandro estaban llenas de un desprecio gélido. El señor Morales padre estaba lívido, pero no de ira, sino de una vergüenza tan profunda que parecía haberle envejecido 10 años en un instante. Miró a su hijo, no como un padre decepcionado, sino como un director, ejecutivo que observa su inversión más fallida, un producto defectuoso que había manchado el nombre de su compañía. Para empeorar la catástrofe, uno de los amigos de Alejandro, en un acto de cobarde autopreservación, comenzó a mostrar discretamente en su teléfono el video que había grabado en el muelle días atrás. Como un virus digital, el video se propagó de un smartphone a otro, mostrando la humillación en toda su cruda y arrogante realidad. La evidencia era irrefutable. Los susurros se convirtieron en sentencias abiertas. ¡Qué vergüenza! Pobre hombre, y pensar que es un genio. Ese niño mimado merecía esto y más. Alejandro estaba siendo socialmente ejecutado en el escenario de su mayor triunfo. Completamente aislado, Alejandro se quedó inmóvil en medio del salón, un paria en su propia fiesta. Sus amigos ahora evitaban su mirada, absortos de repente en conversaciones fascinantes en la dirección opuesta. Su padre,
Le dirigió una última mirada, fría como el acero, antes de darle la espalda y caminar hacia el podio para estrechar la mano de Ramiro y ofrecerle una disculpa pública y profunda. Despojado del escudo de su apellido y del séquito de sus aduladores, Alejandro se vio reducido a lo que realmente era, un joven inseguro y vacío. La armadura de su arrogancia se había hecho añicos, dejándolo expuesto y patéticamente vulnerable. Incapaz de soportar el peso de cientos de miradas que lo juzgaban, se dio la vuelta y huyó, abriéndose paso torpemente entre la multitud que, ahora, ni siquiera se molestaba en apartarse. Mientras tanto, Ramiro bajaba del podio con una serenidad imperturbable. Los mismos magnates que lo habían ignorado ahora hacían fila para presentarse. Pero Ramiro solo tenía ojos para Sofía, que se acercó a él con una emoción que no podía ocultar. Esa, dijo ella con la voz entrecortada, fue la lección de vida más poderosa que he presenciado. Ramiro la miró con una calidez genuina. «Usted también nos enseñó algo importante esta noche, señorita Navarro», respondió él. «Nos enseñó el valor de la integridad». En ese momento, en medio del lujo y del drama, se forjó un lazo de respeto mutuo que valía más que toda la fortuna a bordo de ese barco. La historia de lo ocurrido en la Gala del Sol de México trascendió los muros de la opulencia esa misma noche. Se convirtió en algo más que un chisme de la alta sociedad. Se transformó en una leyenda moderna que se susurraba en los cafés, se contaba en los mercados y se compartía con orgullo entre los pescadores de la costa. La historia del ingeniero pescador, el genio humilde que había puesto en su lugar al heredero arrogante, capturó la imaginación de la gente. El video del incidente en el muelle, seguido de fragmentos del discurso de Ramiro, se volvió viral, un poderoso testimonio digital de que la dignidad y el respeto son las verdaderas medidas de un hombre. Ramiro se convirtió, sin buscarlo, en un héroe popular, un símbolo viviente de que el conocimiento y el carácter pesan más que cualquier fortuna. A pesar de las generosas ofertas del señor Morales, quien avergonzado le ofreció mansiones y puestos directivos, Ramiro rechazó cortésmente la vida de lujos. Regresó a su modesta casa en la villa de pescadores, pero ya nada era igual. Ya no era un anciano anónimo, era don Ramiro, una figura venerada, un sabio al que los jóvenes acudían no por dinero, sino por un consejo, y al que los viejos amigos miraban con un orgullo renovado. El destino de los otros personajes se selló en el eco de aquella noche. Para Alejandro, la caída fue tan dura como merecida. Su padre, en un acto final de fría decepción, le retiró todos sus privilegios. Le quitaron su coche deportivo, sus tarjetas de crédito y su lujoso apartamento. Fue enviado a trabajar al nivel más bajo de la empresa familiar, en una oficina sofocante en los astilleros, un exilio lejos del glamour donde tendría que aprender el valor del trabajo y ganarse el respeto por primera vez en su vida. Su castigo no fue la pobreza, sino la irrelevancia. Por otro lado, la carrera de Sofía despegó de manera meteórica. Su acto de valentía e integridad se convirtió en su mejor carta de presentación. Los clientes más prestigiosos del país la buscaron, valorando no solo su impecable profesionalismo, sino su inquebrantable carácter. Fundó su propia empresa de organización de eventos que se convirtió en un referente de éxito basado en el mérito. Pero su mayor recompensa fue la amistad que forjó con 1960. Don Ramiro lo visitaba a menudo en su pueblo, compartiendo un café mientras escuchaba sus historias sobre el mar y el acero, un lazo improbable pero profundo que representaba el verdadero triunfo de la noche. La conexión auténtica entre dos almas que habían elegido la sustancia por encima de las apariencias. Pasaron varios meses. Una mañana tranquila, mientras Ramiro explicaba un complejo principio de hidrodinámica a un par de jóvenes estudiantes en el porche de su casa,
Un coche discreto se detuvo frente a la propiedad. De él bajó el señor Morales padre, solo, sin choferes ni asistentes. Se acercó a Ramiro no con la arrogancia de un magnate, sino con la humildad de un hombre que ha aprendido una valiosa lección. Tras saludar respetuosamente a los presentes, le hizo a Ramiro una propuesta singular. «Don Ramiro», comenzó, «el Sol de México está listo para su viaje inaugural a través del Atlántico, pero siento que a la nave le falta algo. Le falta la bendición de su creador para hacerse a la mar. Los motores funcionan, los sistemas son perfectos, pero no tiene alma». Hizo una pausa y lo miró a los ojos. «Le ruego que nos conceda un último honor. No como invitado ni como pasajero. Le pido que sea usted quien tome el timón y nos guíe hacia el horizonte como el verdadero capitán de este barco para su primera travesía en mar abierto». No era una oferta de trabajo, era un acto de rendición, el reconocimiento final de que la verdadera propiedad de una creación no reside en un título, sino en el espíritu de quien la concibió. Y así, en la quietud mágica que precede al amanecer, con el cielo pintado de tonos naranjas y púrpuras, la majestuosa silueta del Sol de México se deslizó silenciosamente fuera de la bahía. En el puente de mando, de pie frente al timón, no estaba un capitán uniformado, sino Ramiro Vargas. Sus manos, aquellas manos curtidas y callosas que una vez fueron motivo de desprecio, ahora descansaban con una familiaridad innata sobre los controles de la nave más avanzada del mundo. El gigante de acero respondía a su más leve toque, una extensión de su propia voluntad. Detrás de él, observando la escena con una sonrisa emocionada, estaba Sofía. Ramiro no miraba atrás. Su vista estaba fija en el vasto océano que se abría ante él, un horizonte infinito de posibilidades. Una sonrisa serena, plena y profundamente satisfecha se dibujó en su rostro. Ya no era el genio olvidado ni el anciano humillado. En ese momento era simplemente un hombre en paz, el maestro indiscutible de su obra maestra, navegando hacia el sol naciente. Y así, querida comunidad, termina esta inolvidable historia de humildad y respeto. ¿Qué les pareció la increíble lección que don Ramiro le impartió a toda esa gente? Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que el verdadero valor de una persona está en lo que tiene o en lo que es? Déjenme todas sus reflexiones aquí abajo en los comentarios. Saben que me fascina leer cada una de sus historias. Si este relato les conmovió el corazón tanto como a mí, no se olviden de dejar su pulgar arriba, ya que eso me ayuda enormemente a seguir encontrando y trayéndoles estas historias que nos tocan el alma. Y por supuesto, si todavía no forman parte de esta hermosa familia, ¿qué esperan? Píquenle a ese botón de suscribir y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba una nueva historia. Nos vemos en el próximo relato.